porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe, iniciamos nuestro programa de todos los días, especialmente que estamos reflexionando sobre el libro del Éxodo, nuestro camino que hacemos en un estudio bíblico. Eso es lo más importante, nuestro estudio bíblico que nos tiene que llevar a nosotros a ser conscientes de este mensaje de salvación que el Señor nos deja a través de la Biblia, nos deja a través de la palabra de Dios. Nos encontramos en nuestra reflexión en el caracú, ¿verdad? En el meollo de este libro, que es justamente la liberación. Estamos pasando, es el pueblo de Israel que se pone ya en camino en esta liberación, ¿verdad? Que el Señor le ha regalado. Con la muerte de los primogénitos, entonces el faraón decide dejarlos libres. Les dice entonces que vayan, ¿verdad? Que adoren a su Dios. Y así entonces estamos ahora mirando cada uno de estos elementos. Desde el capítulo 13 encontramos la consagración de los primogénitos. Conságrame a todos los primogénitos, porque las primicias del seno materno entre los israelitas, sean hombres o animales, me pertenecen. La pertenencia entonces a Dios es tan importante, y eso es lo que el primogénito está significando. Por otra parte, después entra otro elemento, el de los panes ácimos. También aquí es muy importante el hecho de reconocer un aspecto litúrgico. Es un aspecto litúrgico. Cuando estamos hablando en este sentido de reconocer el aspecto litúrgico, significa que Israel, cuando está escribiendo la Biblia, cuando la tradición, cuando la iglesia, ese atihuazú, esa tradición del pueblo de Dios comienza a reflexionar sobre su vida, cuando está escribiendo entonces la Biblia, está recordando algo que ellos habían pasado. Es decir, esto se está escribiendo muy posteriormente. Recordamos que estamos más o menos en el 510, cuando la Biblia se está organizando, cuando la Biblia se está ordenando, de acuerdo a una experiencia tan fuerte que ellos tuvieron, que era justamente aquella del exilio. Después de esa experiencia del exilio, se comienza a reflexionar y a preguntarse qué es lo que ha pasado verdaderamente con nosotros. Va el añeme ñande hinago ave lleva. Va el ayeya po cuiva ia lleve la ñande yara pe sheite pe la ñande castiga ñande ñaimeco ave. Eso era el pensamiento, y esto se comienza a reflexionar en el 510 antes de Cristo, o mejor dicho, a escribir, porque la reflexión incluso es mucho antes, durante el exilio, durante ese momento en que ellos se sienten privados de la posibilidad de ser libres, de estar en el lugar, en su tierra, de tener un templo, de poder ofrecer los sacrificios, en fin. Es allí donde entran en conciencia ante esta actitud tan difícil, ante esta situación tan difícil de la que ellos están viviendo. Y la actitud es justamente de preguntarse y decirse, Señor, ¿qué pasó con nosotros? Lleva teología de la retribución. Teología de la retribución es ¿verdad? Estos cuatro elementos que lo constituyen, que lo forman. Primero ellos dicen, hemos pecado. Allá pecado, entonces ya castiga. Apeñan de castiga, haya con ñande ñaña arrepentiva ena, ñaña arrepentir y levante ñande yara, o me yita ñande peñande, ya perdeba de cuenta. Entonces son los cuatro elementos: castigo, primero pecado, después castigo, arrepentimiento, y entonces el último, el cuarto, es la restauración. Y así entonces estamos encontrando, ¿verdad?, en esta reflexión ahora algunos de estos elementos tan importantes. Cuando exalta aquí la figura también del
del primogénito, tenemos el rescate, dice, de los primogénitos, cuando el Señor te introduzca en el país de los cananeos, como lo juró a ti y a tus padres, cuando te lo haya dado, consagrarás al Señor todos los primogénitos y el primogénito de tus animales, y si es macho también pertenecerá al Señor. Al primogénito del asno, en cambio, lo rescatarás con un cordero, y si no lo rescatas, deberás desnucarlo. También rescatarás a tu hijo primogénito, y cuando el día de mañana tu hijo te pregunte qué significa esto, tú le responderás: por el poder de tu mano, el Señor, de su mano, el Señor nos sacó de Egipto, donde fuimos esclavos. Eso mandu ajina lleva de generación en generación. Upea ve coña de ella ecuria lleva ni importante pelaña de familia, puve peña de comunidad pe ñande mandu a mí ave peñan de yara o yapoe cueñan de reje añan de yara o yapoe de hoy en nuestra vida actual. Porque ñande cuando ya pues está maraña pensaba mamina la ñande yara o yapoe cue gendive cuera, no. Peba a ver yejaí vagina es justamente para recordar, para saber que Dios está presente y que Dios actúa continuamente. Dios continúa en nuestra vida y Dios actúa de acuerdo a esa apertura y a esa posibilidad que nosotros le damos a Dios para que Él actúe. Con el poder de su mano, el Señor nos sacó de Egipto, donde fuimos esclavos. Lleva peñan de yara, rejeja eña neña se, pemba eposhipowiwi, pemba ebayeta, atu oikoa perubi handicatuya, nañandere ya ya pope y pona mía. Apeañan de yara pomante heise opeañan de yara oñan en dive peipu acabeba ambos hasañan debe peipoñan de peajanwa pemba eva yetawi. Como el faraón dice, se había obstinado ñacataco garaigo doy cuaseimba eve nañandere yasei curi upeno en no dejarnos partir, se llama dave como dice pepitata llegó ave. El Señor entonces hizo morir a todos los primogénitos de Egipto. Esto es interesante, ¿verdad? Es una lectura que está haciendo el pueblo de Israel con respecto a la acción de Dios en su vida, ¿verdad? La muerte de los primogénitos como un castigo para el faraón por ser cabeza dura, por su corazón obstinado y por no querer dejar partir al pueblo de Dios, por no dejarlo libre para que vaya a alabarle y a rendirle homenaje y culto al Señor. Por eso ahora dice, yo en memoria siempre de esto, inmolo al Señor todos los primogénitos machos de mi ganado y rescato a mi hijo primogénito. Y interesante, digo, a ver, porque el memorial que se está haciendo al final de cuentas es el hecho de que han muerto los primogénitos de Egipto. En Baisha Bañan de Yara Yapokuri, entonces Baisha Güero Mandu Ave, Peñan de Yara anda Sere Yaija, Yan de Yara y Hañan de Ndive, Yan de Yara, Peipu Acabeba, Joñan de Ndive, Yepa Guatañan de Ndive. Aupear entonces ella ve, allá puede yo inmolo, dice el Señor, todos los primogénitos machos de mi ganado y rescato a mi hijo primogénito. Esto será como un signo en su mano y como una marca sobre tu frente, ya va, una marca sobre tu frente. Porque el Señor nos hizo salir de Egipto con el poder de su mano. Upea, llevo mando ana, vaya pañan de yara, hoy meñan de divejan, vaya paja y puaca, hay catuñan de pea, va posipo huevi. Volvemos enseguida con más ñan de yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Seguimos con Ñande Yara Ñe. Estamos volviendo entonces, queridos amigos. Les recordamos que es tan importante tener en cuenta que Ñande Yara Ñe subsiste, o sea, permanece aquí en este curso bíblico gracias también a que ustedes son padrinos. Gracias a ustedes que también quieren pertenecer y entran y pertenecen a este movimiento que se llama Ñande Yara Ñe, para seguir evangelizando a través de los medios de comunicación, en primer lugar, como objetivo principal. Y además de evangelizar a través de los medios de comunicación, también para que podamos poco a poco hacer obras de caridad, hacer obras buenas, ayudar a que la gente pueda promocionarse. Principalmente pensamos en los niños de la calle, ese don que el Señor nos regala, esa gracia que el Señor derrama sobre nosotros como carisma tan especial que viene también de Don Bosco, ¿verdad? De preocuparse por los más necesitados, especialmente por los jóvenes, por los niños, así también aquellos adolescentes que están en la droga, aquellos jóvenes que están en la adicción, o por qué no también pensar en nuestros indígenas pobres, abandonados, o nuestros ancianos, en fin, toda persona que necesita de la gracia de Dios. Apeñan de yarañe en huemantica tutalaña de mongue ayepa, pero poco ñande corazón. Ñandenda yapitay entonces simplemente en un estudio bíblico, sino que de la palabra de Dios conocida, de la palabra de Dios asimilada, de la palabra de Dios que entra a nuestra vida, pero poco ñanderes entonces coanga. Esa es la acción de la caridad, la acción del amor, y es solamente la palabra de Dios la que realiza eso en nosotros. Y bueno, seguimos entonces, queridos amigos, reflexionando. Estamos en el capítulo 13 del libro del Éxodo. Estamos en los momentos cruciales, importantes, en los momentos centrales de esta liberación. Y cómo sobre todo después se recuerda y cómo también se celebra. Quiere decir que ñande yagüero mandu ana ve peñande yara o yapoba ecueñandere he peñande yara o me eva ecueñandebe. A pealas y seajina ahora de una forma especial vamos a leer un poco y vamos a entender y vamos a procurar descifrar lo que el Señor nos transmite a través del capítulo 13 del versículo 17 al versículo 22. Del 17 al 22
que es ya la salida de los israelitas desde Sucot hasta Etán. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Cuando el faraón dejó partir al pueblo, Dios no lo llevó por una ruta que atraviesa el país de los filisteos. ¿A qué ver? Primer elemento, no nos llevó por el país que atraviesa, entonces la ruta que atraviesa el país de los filisteos. Aunque es la más directa, ¿verdad? Derechito, no vengo una semana a ver, hoy que estamos enseguida en la tierra prometida. Porque dice, pensó, es posible que al verse atacados, se arrepientan y regresen a Egipto. Bueno, vea la primera causa, donde ya la calculagina. Acuera hay cangriu de terejina, acuera esclavo guri, acuera osejina, pe tentawi, acuera da eiku ñañandu pona itereía y carne o ejiquai. Entonces, aninte ya la hayue pero porque jota ejiquai ha osenta y juve cuera upepe o utalañona inojina, está y catu y la manoa, ni esa ni mambata ejiquai. Bueno, entonces pensó, es posible que al verse atacados, se arrepientan y regresen a Egipto. Apea coña derejea de oiko, pues coña derejea lleva. Ateku ñaseseno hina pemba poshipowiwi lleva ñeñe ponuya ya popeñandera pepgahu. Ya guatá, ya popeta pepgahu. Pero haupei ya hechano hina la da ela y fácil para lleva. Ñeñe piana, añañora inoana. Ay, ñañora inoana. A pepe gato hate cuñan de canguilento a lleva. Porque ñandeco pe va poshipowiwi nañaseno, ate cuñaña acostumbrada a yawi, ñaimi upepejina. Ña acostumbrada. Entonces, ¿dónde ñora inoya? ¿Dónde imita na upepejina? Arecopesh. Pero sin embargo, no estás en ese camino que el Señor quiere darte, ¿verdad? Y que te mandó a tu propia dignidad. Pero ahora, cuando vos hagas el esfuerzo y cuando vos quieras salir y cuando vos quieras vivir de acuerdo a esa dignidad que el Señor te ha regalado, ahí sin embargo nosotros comenzamos a sentir, a sufrir, a calar fuertemente sobre nosotros esta situación, ¿verdad? Y entonces por eso es como que el Señor dice, no lo voy a meter en este riesgo. Porque si no, oñe desaniman batas y es posible que al verse atacados se arrepientan y regresen a Egipto. Regresar a Egipto será regresar al pecado. Regresar a Egipto quiere decir regresar a la esclavitud. Entonces ya Pepe, ya en vamos de nuevo al pecado. Por eso dice el Señor les hizo dar un rodeo y los llevó hacia el Mar Rojo por el camino del desierto. Les lleva hacia el Mar Rojo por el camino del desierto. Ya entonces con la diferencia lleva. Orangue hacia el norte, noreste, Yupijico, ahí vengo, y en Metereingo, y que a la tierra prometida. Vengo una semana, y que está más 8 días, vengo a esta más ya hoy que más tranquilo, pero Pepe, oñona y notas y gato porque estaba en la gente, mandi poñona y no ganas y entonces, coape, y ñan de yara hoy, ya que yo fuera, yo bueno, tape jonte, a ver por el desierto, Pepe de ahí por allá va a ver. En el desierto no está nadie con quien tenga que estar luchando, con quien tenga que estar peleando. Y el desierto también como momento, ¿verdad?, de un encuentro y de purificación hacia el mar muerto, hacia el mar rojo. Y después, entonces, al salir de Egipto, los israelitas iban bien equipados. Ahora, este desierto, Rubí. Moisés tomó consigo los restos de José. Esto es importante tener en cuenta, ni que pendere Saraite y pendemando apa, mañana monguetano de las muertes. Siempre después de morir Abraham, entonces es ubicado con su esposa Sara en esa cueva que él había conseguido, que era Macpelá. A Macpelá, peangos y sejina, acuera, ore, coremba ema. Está significando, esta es la tierra prometida. Esta es la tierra que Dios nos ha regalado. Esta es la tierra que emana leche y miel. Coren guanañan de yara la perangola ore huerugurico me han hecho la tierra prometida y no ore guanajaco ore reñoy vaena pueblo haisha ore estaba en la descendencia del pueblo de Israel hoy cotaco avejina. Y bueno, y entonces
Ellos por eso están llevando, dice, consigo los restos de José. Ahora, hay que canguecuena. Y donde ya reflexionamos esta vez, era jala y canguecue, reñotilan de la pisabe, peupeabe y seina, coa, cuarembae. Este lugar nos pertenece en el sentido de que estuvimos ya nosotros anteriormente, ahora están también nuestros ancestros y también nosotros seguimos como descendencia en el mismo lugar. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de ñande yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación ñande yarañe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación ñande yarañe. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitaquí, y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir,
a adicción, no decir. Entonces que traten de liberar y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Nuestra Señora de Lourdes. El 11 de febrero de 1858, en la villa francesa de Lourdes, a la orilla del río Gave, nuestra Madre, Santa María, manifestó de manera directa y cercana su profundo amor hacia nosotros, apareciéndose ante una niña de 14 años llamada Bernadette Soubirous. La historia de la aparición empieza cuando Bernardita, quien nació el 7 de enero de 1844, salió junto a dos amigas en busca de leña en la roca de Massabielle. Para ello, tenía que atravesar un pequeño río, pero como Bernardita sufría de asma, no podía meter los pies en agua fría, y las aguas de aquel riachuelo estaban muy heladas. Por eso ella se quedó a un lado del río, mientras las dos compañeras iban a buscar la leña. Fue en ese momento que Bernardita experimenta el encuentro con nuestra Madre, experiencia que sellaría toda su vida. Sentí como un fuerte viento que me obligó a levantar la cabeza. Volví a mirar y vi que las ramas de espinas que rodeaban la gruta de la roca de Massabielle se estaban moviendo. En ese momento apareció en la gruta una bellísima señora, tan hermosa que cuando se la ha visto una vez, uno querría morirse con tal de lograr volverla a ver. Ella venía toda vestida de blanco, con un cinturón azul, un rosario entre sus dedos y una rosa dorada en cada pie. Me saludó inclinando la cabeza. Yo, creyendo que estaba soñando, me restregué los ojos, pero levantando la vista, vi de nuevo a la hermosa señora que me sonreía y me hacía señas de que me acercara. Pero yo no me atrevía. No es que tuviera miedo, porque cuando uno tiene miedo huye, y yo me hubiera quedado allí mirándola toda la vida. Entonces se me ocurrió rezar y saqué el rosario, me arrodillé, vi que la señora se santiguaba al mismo tiempo que yo lo hacía. Mientras iba pasando las cuentas de la camándula, ella escuchaba las Avemarías sin decir nada, pero pasando también por sus manos las cuentas del rosario. Y cuando yo decía el Gloria al Padre, ella lo decía también, inclinando un poco la cabeza. Terminando el rosario, me sonrió otra vez y retrocediendo hacia las sombras de la gruta, desapareció. A los pocos días, la Virgen vuelve a aparecerse ante Bernardita en la misma gruta. Sin embargo, al enterarse su madre, se disgustó mucho creyendo que su hija estaba inventando cuentos, aunque la verdad es que Bernardita no decía mentiras. Al mismo tiempo algunos pensaban que se trataba de un alma del purgatorio, y a Bernardita le fue prohibido volver a la roca y a la gruta de Massabielle. A pesar de la prohibición, muchos amigos de Bernardita le pedían que volviera a la gruta. Ante ello, su mamá le dijo que consultara con su padre. El señor Soubirous, después de pensar y dudar, le permitió volver el 18 de febrero. Esta vez, Bernardita fue acompañada por varias personas, que con rosarios y agua bendita esperaban aclarar y confirmar lo narrado. Al llegar todos los presentes, comenzaron a rezar el rosario. Es en ese momento que nuestra Madre se aparece por tercera vez. Bernardita narra así la aparición. Cuando estábamos rezando el tercer misterio, la misma señora vestida de blanco se hizo presente como la vez anterior. Yo exclamé, «Ahí está», pero los demás no la veían. Entonces una vecina me acercó el agua bendita y yo lancé unas gotas de dicha agua hacia la visión. La señora se sonrió e hizo la señal de la cruz. Yo le dije, «Si vienes de parte de Dios, acércate». Ella dio un paso hacia adelante. Luego, la Virgen le dijo a Bernadette, «Ven aquí durante 15 días seguidos». La niña le prometió hacerlo, y la señora le expresó, «Yo te prometo que serás muy feliz, no en este mundo,
sino en el otro. Después de este intenso momento que cubrió a todos los presentes, la noticia de las apariciones se corrió por todo el pueblo, y muchos acudían a la gruta creyendo en el suceso, aunque otros se burlaban. Entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858 hubo 18 apariciones. Estas se caracterizaron por la sobriedad de las palabras de la Virgen y por la aparición de una fuente de agua que brotó inesperadamente junto al lugar de las apariciones y que desde entonces es un lugar de referencia de innumerables milagros constatados por hombres de la ciencia. En 1876 se edificó allí la actual basílica, uno de los lugares de peregrinación del mundo católico. Bernadette fue canonizada por el Papa Pío XI el 8 de diciembre de 1933. De esta manera, Lourdes se convirtió en uno de los lugares de mayor peregrinaje en el mundo. Millones de personas acuden cada año y muchísimos enfermos han sido sanados en sus aguas milagrosas. La fiesta de Nuestra Señora de Lourdes se celebra el día de su primera aparición, el 11 de febrero. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Agradecemos siempre a nuestros auspiciantes principalmente que nos ayudan a estar en las pantallas de la televisión, que nos ayudan sobre todo a dar lo mejor de nosotros mismos a través, ¿verdad?, de la explicación, del estudio de la palabra de Dios. Cada palabra, cada frase, cada versículo, cada capítulo dentro de la Biblia tiene una riqueza insondable del mensaje de salvación del Señor. Lo importante es que nosotros podamos descubrirlo. En la medida en que nosotros descubrimos la palabra de Dios, Ñande Yarañé, oñe moiva Ñande pope, Ñande abeyei cuayajao, Ñande yaguatayajao, Ñande yarara perubiré. Y por eso seguimos reflexionando. Estamos en este capítulo 13, estamos en la salida de los israelitas que va desde Sucot hasta Etán, esta etapa también muy importante. Estábamos leyendo, decíamos que cuando los israelitas salen de Egipto estaban bien equipados. También hemos dicho que ellos están llevando, Moisés dice, tomó consigo los restos de José. Los restos de José. Los restos de José. Cuando murió también nuestro amigo, ¿verdad?, Jacob, que es el papá de José, José también hizo lo mismo. Él pidió permiso, avisó al faraón y fue hasta la tierra de Canaán, hasta la tierra del norte, llevando los huesos, los restos de su papá. Ahí está. Y lo enterró allí. Después muere también José. José al comienzo queda todavía allí en Egipto. Pero uno de los pedidos justamente de José era eso, ¿verdad?, de que le lleven y le entierran también. Sus hermanos fueron personalmente ante José, se postraron, después ya viene la muerte. Permaneció José en Egipto junto con su familia y con su padre. Vivió 110 años, José iba a comer. Así pudo ver a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Después, al final ya de su vida, dijo a sus hermanos: yo estoy a punto de morir, pero Dios los visitará y los llevará de este país a la tierra que prometió con un juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego hizo prestar un juramento a los hijos de Israel diciéndoles: cuando Dios los visite, lleven de aquí mis restos, lleven de aquí mis restos. Entonces, mandó a mí llega lleva peja cuera bajo promesa ya por ¿verdad? Y justamente se está cumpliendo. Así como le habían dicho, lleven de aquí mis restos, aquí entonces lo están llevando. Moisés tomó consigo los restos de José, porque había comprometido a los israelitas con un juramento solemne, diciendo: el Señor vendrá a visitarlos y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Ustedes se llevarán mis huesos de aquí. De acuerdo
con las concepciones de la época, ningún hijo de Jacob debía permanecer en la tierra de esclavitud, ni siquiera sus restos. Apenas entonces ya Yuhua Beijina lleva en este pasaje tan interesante, ¿verdad?, que nos presenta el libro del Génesis principalmente. Estamos en el capítulo 50, en el versículo 25, cuando le está diciendo eso, que no tiene que quedar. Hizo ese juramento, cuando Dios lo visite, lleven de aquí mis restos, es decir, nadie tiene que quedar allí en ese lugar. Y bueno, y seguimos después que nos encontramos ya que están partiendo, después de que partieron de Sucot, acamparon en Etán, al borde del desierto. El Señor iba al frente de ellos. De día iba el Señor en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para iluminarlos, de manera que pudieran avanzar de día y de noche. Es otro elemento indispensable, la presencia de un Dios que camina con ellos, de un Dios que no es que se queda a mirar, no. Aquí, por lo menos, la palabra de Dios nos presenta a un Dios que camina. Es una teología maravillosa. Lo mismo. Ya está porque ñandemos hapeala ñandemos puruña hapeala ñandeña y conteme a peñande vida religiosa guana peñandere covepe guana. Diga tú y la ya pita upepe, diga tú y la ya guapuminte upepe hina, ate cucora ahí entre la ñandeña mañaseba, no. Después partieron de Sucot, acamparon en Etán al borde del desierto, y el Señor iba al frente de ellos. Entonces, se iba al frente de ellos. De día en una columna de nube. Para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para guiarlos, de manera que pudieran avanzar de día y de noche. Peñande ya no vino ñande en día, ya ñande, bueno, antes con la yaguatata ya jaojina, peya tú, yaguatata, pepe ya ureína, ya pomo imbaebe, peñande de covepe de vida cristiana. Cosa muy interesante, vente más lleva, porque ñande ya la oí, ñande y homombe, ñande hoy ya ñande. Landere guatano neina, dere guatana, de Juana, de Putayana, de Guapina. La de Guapino, upepe ya le perdemos. La de pues uno le calcula de mañana, hinamos un brillante, upepe de ella. Estamos en Maupitare, de Huita, tapecuare, opitaman de ahí al costado del camino, que ya no te entusiasmas, no querés caminar, de carne omas, entonces eres bueno, tapejón te pensa, mañamitan tema. Andas ahí, upecha peñan de yaras, entonces para guiarlos por el camino. Pero de donde y después dice de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para iluminarlos, de manera que pudieran avanzar de día y de noche. En todo momento entonces se hace este camino, tanto de día como de noche. Es el camino de la gracia y de la fuerza de Dios, ¿verdad?, que nos ayuda a caminar. Ahora el versículo 22 nos dice, la columna de nube no se apartaba del pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Qué interesante, vamos a volver y seguir reflexionando sobre esta hermosa palabra de Dios en la Biblia, con más ñande charañe.
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos hermanos, en estos días viajé a los Emiratos Árabes Unidos. Un viaje breve, pero muy significativo. Es la primera vez que un papa viaja a la península arábiga. Durante este viaje he recordado a San Francisco de Asís y su encuentro con el sultán Al-Kamil, del que se cumplen ahora 800 años. Me ha ayudado a tener presente el Evangelio y los pobres durante todos mis encuentros. Agradezco a las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos su acogida, los fructíferos diálogos entablados con cada uno de ellas. Ese país se ha desarrollado mucho en los últimos tiempos, siendo un cruce de caminos entre Oriente y Occidente, y dando lugar a una rica comunidad multicultural. Hemos celebrado un encuentro interreligioso junto al príncipe heredero y a otras autoridades locales, con importantes intervenciones sobre el valor de la alteridad, el diálogo y la oración. También he firmado junto al gran imán de Al-Azhar un documento sobre la fraternidad humana, en el que juntos afirmamos la común vocación de todos los hombres a ser hermanos en cuanto hijos de Dios y condenamos cualquier forma de violencia, también aquella revestida de motivaciones religiosas. Además nos comprometemos a difundir en el mundo los auténticos valores y la paz. Finalmente quiero recordar a la comunidad cristiana en aquellas tierras y a su obispo Paul Hinder, vicario apostólico de la Arabia del Sur. Con ellos he podido compartir la Eucaristía, en la que hemos pedido especialmente por Oriente Medio y el Yemen.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Cuando entraba vi que había muchos andaluces que saben hacer ruido. Agradezcamos al Señor este momento de gracia que ha sido el viaje a los Emiratos Árabes Unidos y recemos para que crezca la fraternidad en todos los creyentes en Dios, incluso entre estos y los no creyentes y todas las personas de buena voluntad. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñande Yara Ñe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, para que se entienda. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo, Claro. y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial,
SRL. Volvemos con Ñande Yarañé y estamos reflexionando este capítulo 13. Estamos en el versículo 17 al 22. Miremos entonces alguno de estos elementos. Recordamos que esta es una parte conclusiva en realidad de este capítulo y de todo lo que hemos ya hablado con anterioridad. Es una preparación, es un camino, nos ponemos a caminar, estamos dejando la esclavitud. Vea la ñande momanduana, ñande yajina, todo lo que nos hace, nos vuelve esclavos, nos encierra en la esclavitud, en aquello que no nos deja actuar como somos nosotros mismos, ¿verdad?, ante el Señor. Y entonces nosotros encontramos aquí en este momento, dice, toda esta estructura de este texto es muy interesante. Se vuelve a retomar todos los elementos importantes de la narración, ¿verdad?, con los eventos. También la teología que se muestra aquí en la narración de los acontecimientos se refiere también específicamente a una teología que apunta a los ritos y a actos muy particulares, ritos y actos particulares. Para que esto no es simplemente una narración que va contando hechos de lo que van sucediendo, sino que ellos ya estaban viviendo un rito, ya estaban celebrando siempre en Israel. Si nosotros miramos hacia atrás, estábamos aplicando lo que pudo haber sucedido. Aquí la liberación sería prácticamente en el año 1200, 1250 antes de Cristo. Así estamos. Sin embargo, aquí a nosotros se nos está mostrando que el autor sagrado lo está escribiendo en el 510, o sea, 700, 800 años después se escribe esta realidad. ¿Y qué es lo que están haciendo en este momento entonces después de 700? Y ellos están celebrando y están recordando la gesta, la acción de Dios en la vida de ellos. Daí que ocupe de periodista o una vez a mañana o televisado esa ina con la bella poa esa bella poina con apeguata ina ena maite ina vete ñamañami que ahí está una nube ena maite ni putu maite ina ahora es un fuego, ahora es una sombra, no. Veando doy coipe y ya lleva. No. Aquí es una reflexión profunda, ¿verdad?, del pueblo que comienza de la tradición de esa iglesia que se había formado y que sigue celebrando, porque la Biblia se escribe dentro del contexto de una comunidad, dentro del cajal, dentro de la iglesia, en síntesis. Cajal quiere decir eclesia, eclesia quiere decir atuazú, y es allí donde se escribe cómo Dios actúa, cómo Dios regala sus dones al grupo, ¿verdad?, a la gente, al pueblo. Y entonces desde ahí se comienza a escribir y desde ahí nosotros comenzamos a entender el sentido de la gracia de Dios en la vida del hombre. O mejor dicho, mirando del aspecto del hombre, es la comunidad que dice, que agradece y ve la acción de Dios en su propia vida. Entonces, el escrito bíblico es un gran agradecimiento a Dios de cómo siempre estuvo a su lado y cómo siempre lo acompañó, cómo siempre lo fue guiando, ¿verdad? Y entonces, en la medida en que uno va reflexionando esa acción de Dios en la propia vida, eso también se va sistematizando y se va escribiendo. Y se va escribiendo la gesta o las gestas, las acciones, ¿verdad?, de Dios en la vida del pueblo. Aupea entonces la ñanemo aupea la ñanemo abajo es el recuerdo de una acción entonces tan linda de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, si conectamos el texto con 12:39, es sencillo ver la continuidad literaria y poner de manifiesto el largo paréntesis ritual dedicado a las fiestas de los ácimos y al rito de los primogénitos. El narrador principalmente aquí está buscando sellar, imprimir mucho realismo a la narración. Todo lo que se está haciendo, hay mucho realismo, ¿verdad? La mención también del cambio de ruta, porque agaña cambiata. Antes ya en vez de llevarle, Dios le podía haber llevado por el norte directamente, ya atravesante mapea ya en la tierra de la promesa. Sin embargo, Ishogar no, viajótase por otro camino y totalmente diverso. Ve al norte, le manda al este, y además este sur, medio hacia el sur, hacia el río,
hacia el mar Rojo. Y bueno, así es más corta pero peligrosa por más larga. Supone una actitud estratégica e intencional. Estratégica e intencional. Supone, claro. Porque como es más larga también es más peligrosa por otra parte. Sin embargo, con esto te está diciendo que si Dios la acompaña, si Dios está con ellos, quiere decir que Dios estará en un contacto directo con su pueblo continuamente. Añade Yara Koura Mojina Kuri, oye, cual calle va. Añade Yara Kouri, Moisés, Aarón, Upibeja, y yo digo, bueno, me hacen bata porque ya en Dumas estaba, me sufrí, bebé, Hinanda y Potay, me continúa con ave, la sufrí continuamente a causa de la esclavitud. Las pueblos, ustedes son el pueblo prometido, entonces, Sheboí, entonces, Añimoita Pendendie, Sheboí Aguatata Pendendie, Sheboí Popeata, Pemba Bahía. Pero claro, tenemos que conocernos, tenemos que ir amándonos. Israel le va conociendo y amando al pueblo, a Dios, a su Dios, justamente en el camino del desierto. Y por lo tanto le dice, es sencillo ver la continuidad literaria y poner de manifiesto el largo paréntesis ritual dedicado a la fiesta de los ácimos y al rito de los primogénitos. Dentro de una estructura, decíamos, y dentro de una fiesta para ellos y fiesta muy importante, se va ubicando este momento de la Pascua. El narrador entonces lo que busca es imprimir este realismo, decíamos, a la narración. La mención que hace continuamente del cambio de la ruta más corta pero peligrosa por más larga supone una actitud estratégica e estratégica e intencional. ¿Cuál es la intención? Entonces ya de Cata va erebeñan de yara o erajubehina peta pepukure va erejando la hajube, o sea, goñan de yara y catuabei. Hengo a ver para que no se desanime porque yo no te digo, pero si él es Dios, si él le quiere a su pueblo, y bueno, yo tu cabeza si meta vendí a puedo defender, también pudo haber dicho, ¿verdad? Sin embargo, por eso dice, hay un camino aquí estratégico e intencional. Hoy ya casi de que hay algo más detrás de esto. Y por lo tanto dice, cabe la pregunta de si acaso el Dios que envió plagas asombrosas no podía, ¿se dan cuenta?, ahora aniquilar a quienes se opusieron en el camino más corto y confortable hacia Canaán. Entonces te puede hacer esa pregunta, y cierto, es la pregunta obvia, ¿verdad? Si él envió plagas, hizo de todo, a todos, mandó aniquilar incluso, ¿verdad?, a quienes se oponían en el camino más corto. Bueno, vamos a seguir reflexionando, así estamos concluyendo por el día de hoy, ¿verdad?, la palabra de Dios que llega a nuestro corazón y a nuestra vida. Les invitamos entonces a seguir con nosotros en Ñande Yarañé. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por